Buenas tardes, hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, hoy puedo nuevamente estar con todos ustedes llevando la palabra de Dios acerca del tema el bautismo y la pregunta: ¿en cuál nombre debemos ser bautizados? Vamos a iniciar esta prédica como de costumbre con el Padre Nuestro, que fue la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos y todos los siglos. Amén. Amén y amén. Bendito el Señor. Hagamos también una oración que es la que se encuentra en el Salmo 91, porque son momentos difíciles, hermanos. Son momentos que no esperábamos, que se han sobrevenido. Y debemos aferrarnos a la fe en Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Morando bajo la sombra del Omnipotente, porque habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, y diremos a Jehová, esperanza nuestra y castillo nuestro, nuestro Dios en quien confiaremos. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto en Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. En sus manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisaremos. Hollaremos al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él hemos puesto nuestro amor, él también nos librará. Nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Lo invocaremos y él nos responderá. Él estará con nosotros en la angustia, nos librará y nos glorificará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Aleluya. Así es, hermanos. En épocas difíciles y no difíciles, en todo momento y en todo lugar, debemos estar pendientes de Dios, orar, alabarlo, porque Él es el único que se merece la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Voy a interpretar una alabanza que se llama Hasta donde yo recuerdo, testigo del poder de Dios, que dice: yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y en los días aquellos
de la tribulación. Jesucristo nunca nos desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y en los días aquellos de la tribulación, Jesucristo nunca nos desamparará. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor, Dios de los ejércitos. Hermanos, estamos tratando un tema denominado el bautismo. ¿Cuál es el nombre en el cual debemos ser bautizados? Y yo de corazón les confieso, les manifiesto, les indico que lo siento en mi corazón que es así, que lo sentí en mi corazón desde hace 42 años. Al leer la Biblia y al Dios, y al momento en que Dios me dio a conocer su palabra, comprendí enseguida que el camino era Jesús, que el único a quien hay que seguir y obedecer es a Jesucristo y a nadie más. Y entendí también que tenía que bautizarme en su santo nombre. Yo por eso siempre recomiendo al que me escucha y a los que me puedan escuchar en un futuro que tengan la Biblia en la mano para que les sirva de orientación, verificación de las citas que hago en la prédica y además para que tengan los ojos y los oídos espirituales bien abiertos, porque yo siempre les he dicho que mis prédicas son con la Biblia en la mano. No son inventos míos ni con palabrería de hombres, como se puede llegar a la palabra de Dios y al convencimiento de su existencia y de la fe en Jesucristo. Es por medio del Evangelio, es por medio de la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas andan distraídas y no conocen a Dios porque andan oyendo a espíritus que no les predican Biblia, sino todo lo que es producto de la imaginación de ellos. Ahí están los obreros fraudulentos engañando humanidad que da miedo en cantidades. Son miles de millones de personas que están en la ignorancia de Dios. Otro día yo trataba de sacar las cuentas cuántos idólatras puede haber en el mundo. Y sacaba cuenta 1.700 millones de católicos que todos adoran estatuas. Los de la India que tienen alrededor de no sé cuántos miles y cientos de miles de dioses falsos. Y tienen alrededor de
1.050 millones de habitantes, entonces ya vamos en 2.800 millones de habitantes, y si metemos a los japoneses y metemos a los chinos y a Latinoamérica, que hay cantidades de personas que no conocen al Dios verdadero, que no saben que a Dios no se le adora viendo muñecos de palo, de yeso, ni de cera, ni de oro, ni de plata. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, mente y corazón, sin tener ninguna imagen colgada ni en el frente ni en los costados. Bendito el Señor. Ya sobre ese tema hablamos en 37 prédicas que hicimos alrededor de él recientemente. Abran bien los ojos y los oídos espirituales, hermanos, porque la palabra de Dios redarguye. Sabemos pues que entonces en el Antiguo Testamento o antes, Israel, cuando José, que fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, luego la familia de José llegó a Egipto, llegaron para vivir ahí mientras José era el más poderoso en Egipto después del faraón. Pero cuando se murió José, obvio que la situación cambió y la vida se le endureció bastante. Ellos fueron 430 años esclavos en Egipto. Y el judío, ante tanto sufrimiento y pesar de hambre, de trabajo, de fatiga y de humillaciones, había momentos en que renegaba, no sé si maldecían, pero renegaban de Dios. Y Dios llegó el momento en que se manifestó a través del profeta Isaías. Busquen sus Biblias, Isaías 52, 5 al 7. Cuando el profeta nos dice, porque así pensaba Dios cuando veía a su pueblo esclavizado en Egipto. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Claro, porque Israel descendió a Egipto y el asirio, o sea, los egipcios, lo cautivaron sin razón y lo hicieron esclavo. Entonces Jehová dice, ¿y ahora qué hago yo aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por eso, porque los israelitas protestaban, se enfurecían y blasfemaban contra Dios. Pero Jehová en esta profecía a través de Isaías revela algo importantísimo para el conocimiento de Dios. Revela algo importantísimo cuando dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Sí, bueno, si ya el pueblo lo conocía por su nombre de Jehová y Jehová de los ejércitos, admirable, y otros, Yahvé, decía, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Era el día en que se iban a empezar a cumplir las cosas nuevas, porque todas las cosas viejas del Antiguo Testamento pasarían. Es decir, el día del nacimiento de Dios en forma de hombre en Cristo Jesús. En aquel día mi pueblo conocerá mi nombre. Dice, porque yo mismo que hablo, está hablando Dios a través del profeta Isaías, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Lo otro es negar las escrituras y decir que Jesucristo no era Dios o que Dios no ha venido todavía. Y eso está muy claro. Dios vino, se hizo carne, se hizo hombre, se humilló a sí mismo
padeció muerte y muerte de cruz para redimirnos del pecado, darnos por gracia, por la fe en su nombre, la salvación y la vida eterna. Ya que por la ley no se puede salvar ninguno. Nadie es salvo mediante la ley. Entonces dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Quién nos trajo alegres nuevas? Jesucristo. Del que anuncia la paz, Él nos anunció la paz. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Porque claro, llegado Dios en Jesucristo, el verbo hecho carne. Eso hay que recalcarlo porque hay que asimilarlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo si queremos entrar en sintonía del conocimiento y del entendimiento de Dios. Es decir, a través de Isaías, Jehová mismo anuncia que Él venía. He aquí, yo mismo que hablo, estaré presente. ¿Y quién trajo la buena nueva si no fue Jesucristo? Cuando vino al mundo hecho carne. Y ya Dios había anunciado que todas las cosas viejas pasarían y Él las haría todas nuevas. Pero hay una cosa muy importante, hermanos. Tú no puedes, pienso yo, con todo respeto, o más bien no es que no puedas, es que no debes decir que crees en Dios si no conoces quién es, si no conoces su nombre. He ahí la importancia del nombre y por eso la pregunta, ¿en cuál nombre debemos ser bautizados? Porque cuando uno está niño, como en mi caso, reitero, lo llevan a bautizar. A mí me bautizaron en la iglesia católica, mis padres eran de tradición católica, mis abuelos y bisabuelos y todo lo demás. Y yo hice la primera comunión, me casé por la iglesia católica, estuve metido en el rito del rosario y llevaba escapularios y medallitas, estampitas, oraciones, de cuánta cosa se vende ahí en esa congregación, si así puede llamarse. Yo también estuve involucrado en todo eso, pero cuando tú lees la Biblia, cuando Dios te da entendimiento, cuando Dios te abre los ojos del Espíritu y te da oídos para oír espiritualmente, reconoces que estás en el error, porque ya lo hemos dicho varias veces. Dios prohíbe la idolatría más de 350 veces en la Biblia. Y católicos que dicen ellos que se respete, guarda una imagen de María, de Inmaculada, de Rosario, de Berta, de Raquel, de Juan, de Pedro, Rafael, Agustín, cualquiera de ellos. Y siempre con el rosario colgado y siempre con la esclava con el crucifijo aquí, pero de que tienen un muñeco, lo tienen. Una imagen casi que parece obligatorio colgársela en el cuerpo. Entonces, pero hablando en el Espíritu, entendiendo la palabra de Dios, como Dios nos habla al que le busca, es cuando vamos a entender que ese panorama es completamente contrario a lo que Dios dice. Es cuando vamos a entender que estamos con nuestros actos, con nuestras creencias, oponiéndonos a Dios. Que el mandato de Dios es otro y muy diferente. Por eso yo tuve que huir de ahí. Salí, digámoslo, despavorido, porque cuando entendí me di cuenta que yo era un error craso en la fe, que no estaba adorando a Dios y que estaba haciendo y practicando los ritos que Satanás le gusta que el hombre desviado haga. Y yo era un hombre desviado. Ahora soy pecador, pero antes lo era mucho más. Entonces, ¿pero por qué en el nombre?
Vamos a recordar, porque esto es, el conocimiento hay que amacizarlo, digámoslo en términos populares. Ya sabemos que cuando a Pedro le preguntaron, cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y que Pedro lo primero que dijo fue, arrepentíos. Cuando le respondió, le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque ahí Pedro estaba haciendo otra revelación. ¿Cuál es? Que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Porque el nombre de Dios es Jesucristo. Porque Dios es uno solo y uno solo su nombre. Por eso yo encabecé mi prédica cuando la inicié, mostrando bíblicamente que Dios es uno solo y que la Trinidad no existe, que fue un invento de Montano y de Quinto Séptimo Tertuliano, acogido por la Iglesia Católica en el 325 en el Concilio de Nicea, pero son puras teorías de hombres. Eso no es lo que está en la Biblia. Y como decimos en la profesión de abogado, lo que no está en el proceso no existe en el mundo. Así es aquí espiritualmente también. Lo que no está en la Biblia no existe en el mundo, sino en la imaginación de los hombres que nos imponen teorías erradas para desviarnos del camino que Dios nos dijo que cogiéramos. No en vano dice en Isaías 3:12, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, hermano, mi afán es llevarle a ustedes lo que a mí Dios me dio a conocer, sin apartarme una tilde ni una coma de las Escrituras, por Dios. Porque yo sé que esa coma y esa tilde a mí me puede ser quitada o añadida en el juicio. Yo tengo que sujetarme a la Escritura, porque tras de que yo he sido un pecador consuetudinario, polifacético, voy a seguir pecando, quitándole tildes y añadiéndole coma a la palabra de Dios. Si yo lo que estoy buscando con desespero también es la salvación de mi alma y la salvación de mi familia. Porque en la Biblia lo dice claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces el nombre de Jesucristo es el único que tiene poder bajo el cielo para salvar. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, así lo que pasa es que Pedro ahí interpreta lo que decía ya en Mateo 29, 28, si mal no estoy, que se llama la Gran Comisión, cuando Jesucristo dijo: id y haced discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hagamos la prueba, preguntémosle a los pastores trinitarios y a los curas católicos que bautizan en el nombre de la Trinidad. Hagámosle esta pregunta: ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre? Porque Jesucristo dijo: id y haced discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre.
no en los nombres, sino en el nombre. La revelación nos las hace Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, el Rey de reyes, Dios de dioses y Señor de señores, hecho tan superior a los ángeles por cuanto heredó mejor nombre que ellos, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es la razón de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. El eje central, el eje principal, la piedra angular desechada por los edificadores. Hermanos, entonces, ¿cómo así? Que a nosotros nos pusieron a creer en Crisóstomo, en Pancracio, Venancio, Rosario, Guadalupe, en un poco de nombres de hombres y mujeres que en la Biblia no aparecen. No aparecen. Bendito el Señor. Nos tienen enredados en una telaraña de engaño, espiritualmente hablando, en una trampa espiritual mortal. Porque el hombre engañado, dice, los pueblos míos, los que te guían, te engañan. Claro, el hombre engañado le pone la fe a la estatua y cree que a través de ella, no, Señor, ¿quién ha dicho? No, y que ellos son intercesores. ¿Cuándo? En la Biblia ni siquiera la palabra intercesor existe. En Tito 2.5, en Timoteo 2.5, si mal no estoy, dice que el único mediador, oiga bien, mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Lo demás son arandelas, fábulas, cuentos chinos, la telaraña del engaño, hermanos. Entonces yo lo que digo es una cosa, yo siendo una persona que fui engañada durante 33 años de mi vida, con unas tesis y unas teorías inventadas por el hombre que no tienen fundamento bíblico, cuando Dios me manifiesta su palabra y me enseña cómo es, yo tengo el deber moral, espiritual y la obligación con Dios de destapar la olla del engaño y tratar de sacar a los más que pueda del engaño. Pero para ello cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Si quieres conocer a Dios, si quieres encontrar a Dios, lee la Biblia, dobla rodilla, pídele a Dios con fe, con un corazón contrito y humillado, para que Él derrame sobre ti bendiciones, entendimiento y conocimiento. Bendito el Señor. Todo eso porque nosotros sabemos que es lo que dice en la primera de Juan 5:20 y 21. Dice, porque sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Oigan bien, el que está gobernando aquí es Satanás. Y tiene sus huestes malignas aquí día y noche trabajando para oponerse al plan de Dios y desviar a la gente del camino de Dios. Dice, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos conocimiento, para darnos entendimiento. Porque ahí está la verdad. Permítanme, yo voy a buscar aquí rápidamente. La primera de Juan, capítulo 5.
versículo 21, 20 y 21. Y les leo textualmente lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Entonces, ya vamos engranando, vamos dándonos cuenta que la verdad que está en la Biblia no es la que nosotros nos enseñaron. Nos enseñaron de una religión que no se apoya en la Biblia. Esa es la verdad, no se apoya en la Biblia. Yo lo he dicho, se apoya en el catecismo del cura Tete y en la religión de Miguel Faría y en los escritos de cualquier papa o cardenal, pero de Biblia no tienen ni enseñan nada. Y lo he dicho, ¿por qué? En la educación nuestra nunca nos abrieron una Biblia, nunca. Si esa es la palabra de Dios, yo que quiero saber lo que dice o piensa el cura Tete. Yo quiero saber y conocer qué dice Dios en su palabra. Eso es lo que nos debe interesar. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Aun cuando yo he escuchado a algunos pastores, siempre estoy atento y con la Biblia en la mano. Porque yo no voy a una parte donde no me hablen Biblia y el pastor empieza a enredarse a hablar de cualquier otro tema distinto que sea parte de la Escritura. Si uno quiere ser víctima del engaño, va a que le hablen lo que el otro quiera, pero cuando tú quieres conocer a Dios, tú exiges, y si conoces de Biblia, más rápido que te hablen, ceñido a lo que está escrito y no a lo que el hombre inventa. La Biblia fue escrita desde el comienzo para y por Jesucristo. Jesucristo es el único, lo hemos dicho, que se merece la honra, la gloria, la alabanza, el imperio y el poder. Él es el dueño de los cielos y la tierra y de todo lo que existe, del oro y la plata. ¿Por qué? Porque Él es el creador. El verbo que le habló a Noé era Cristo hecho carne. El verbo que le habló a Moisés era Jesús hecho carne. El verbo que le habló a Abraham era Jesús hecho carne. Entonces, Jesús es el eje principal de toda la Biblia y la importancia de conocer su nombre es porque lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Primero tú te bautizas, como dice Pedro. Primero te arrepientes. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces tú te bautizas en el nombre de Jesucristo y ya tienes el sello aquí. Y espiritualmente el hombre común y corriente como yo no te lo ve, pero Satanás sí te lo ve y los ángeles del cielo también. Pero si te colocas el nombre de Olga aquí, de Berta, de María, de Guadalupe, de Pedro, el diablo lo conoce, pero él le teme es al nombre de Jesús. El diablo le huye es al nombre de Jesucristo, no a ningún otro nombre. Cualquier nombre que te pongas ahí diferente al de Jesús, a ese nombre no le tiene miedo Satanás. Satanás huye de la presencia de Dios.
Y por eso es que, claro, tienes un distintivo. Y aún en medio de estas plagas, Dios te protege. Por eso dice en el Salmo que acabamos de orar en el 91, plaga no tocará mi morada, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré la recompensa de los impíos. Porque tú estás acorazado, protegido con el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Yo lo digo en un inglés mal hablado. Only Jesus saving and save, sanctify, purify, baptize and resurrect. Solo Jesucristo sana, salva, bautiza, purifica y resucitó. No hay más. No hay más. Lo demás, les repito, sin que se ofenda ninguno, es fábula, cuentos chinos que no tienen sustento bíblico, hermanos míos. Entonces la invitación siempre ha sido, desde que empezamos las prédicas, es adorar al Dios vivo, al Dios que resucitó de entre los muertos, al que venció la muerte, al que le digo a la muerte, ¿dónde está ahora, muerte, tu aguijón? Porque no solamente resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, sino que él mismo resucitó al 3er día. Bendito el Señor. Entonces hay que adorar al Dios vivo. No una estatua muerta hecha por la mano de los hombres en el taller de carpintería de su casa. O sea, no tienen corazón, no tienen sangre, no piensan, no caminan, no palpan, no oyen, no huelen, no ven. Para nada son útiles. Como dice en Isaías 44, del 9 al 20. Bendito el Señor. Entonces, claro, muchos, por falta de lectura de la Biblia, porque hay muchos más inteligentes que yo, que pueden comprender y entender mucho más rápido y tal vez explicarme a mí de mejor manera. Pero por esa falta de lectura no se han percatado de que las cosas viejas pasaron y que ahora todas han sido hechas nuevas. Y Jehová lo dijo a través del profeta Isaías, es aquí que todas las cosas viejas pasaron, yo las haré nuevas antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. He aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros, no el Hijo de Dios, porque el que vino al mundo fue Dios mismo, el Verbo hecho carne. Y acabamos de decir lo que dice también en Isaías 52, 5 al 7. Yo mismo que hablo estaré presente. Y en Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, hablándole al pueblo judío. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si Jesucristo es el Salvador, hermanos, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es Dios, y Dios de dioses, Señor de señores. Entonces, ese es el nombre que deben invocarse sobre el creyente que se va a bautizar. No cualquier nombre, es el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Repito, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Dios dijo que el pueblo conocería su nombre y nosotros lo conocemos. Y en mi caso en particular me he declarado testigo de Jesucristo. Porque ese es el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, es cuestión de uno, si tú estás interesado en conocer a Dios, obvio que tienes que dedicarle tiempo, porque esto no es de la noche a la mañana, al menos que Dios haga un milagro en ti. Porque hay personas que han recibido el Espíritu Santo sin haberse bautizado. Pero bueno, eso es una gracia que Dios concede a quien Él quiere, y pienso yo que también a las personas que le agradan con sus obras y su comportamiento. Yo, por ejemplo, siendo un pecador, de los buenos, como se decía antes, un pecador de los buenos, en cualquier momento Dios me dio conocimiento. Pero yo tenía 11 años de estar leyendo la Biblia y no la entendía, hasta que al fin Dios me dio claridad. Pero yo en ese momento no recibí el Espíritu Santo. Pero hay unas personas que han recibido el Espíritu Santo sin bautizarse. Yo me bauticé después de que conocí la palabra de Dios. Entonces llegué allá con conocimiento de causa y pedí ser bautizado y pregunté en qué nombre bautizaban, y cuando me dijeron que en el nombre de Jesucristo, dije entonces bautíceme en ese nombre, porque ese es el nombre que yo quiero llevar en mi frente. ¿Ves? Desde el Antiguo Testamento Dios se viene revelando a través de cada uno de sus profetas y nos está diciendo: yo voy para allá, no me conoceréis, dice el Señor, no sabréis que soy yo mismo. Dice: vosotros sois mis testigos, le dice Jehová a los judíos, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Y no está hablando ahí mando a mi hijo, no. Yo mismo soy. El verbo ese que no veía a Abraham, que no vio Moisés, pero que sí obedeció Noé sin verlo también. Ese verbo fue el que se hizo carne. Así lo revela el Evangelio de Juan. En el comienzo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, y sin el verbo nada fue hecho, hermanos míos. O sea, la Biblia está concatenada de Génesis a Apocalipsis. Pero claro que nosotros, como desde niños, en mi caso, porque hay muchos más afortunados que tienen unos padres que son cristianos, que llevan a los niños a la congregación, que desde niños están aprendiendo y le están explicando la Biblia. A mí no, a mí me enredaron con el catecismo del cura Teti y la religión de Miguel Faría, y me pusieron a adorar muñecos y un poco de ritos a practicar que no están en la Biblia ni sirven para nada. Entonces yo no tuve esa orientación, no tuve esa fortuna espiritual, digámoslo así. Pero bueno, Dios me habló. Ahora yo siento en mi mente y en mi corazón la obligación de hacer claridad a muchos, para que si están en el error se salgan de ahí, o si no lo están, no caigan en él. Por eso es que el mundo entero está bajo pecado, hermano. Pero y pecado ya insospechado como Sodoma y Gomorra. Está
cada vez peor. Y por eso es que dice en Isaías que tenemos dolor en el corazón. No tenemos nada sano. Todos somos maldad y podrida llaga. Y como dice en Jeremías, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oigan bien, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Yo, sin ser persona que tenga revelaciones, ni que vea visiones, ni que tenga sueños que me revelen, sino tal vez de pronto un poco de ojo espiritual para ver las cosas que han ocurrido, que están ocurriendo y que posiblemente ocurran. Yo pienso que estos desastres naturales de tsunami, terremotos, catástrofes ambientales, desprendimiento de los geysers, de los polos, el descongelamiento, todo eso, y las pandemias que están llegando, y actualmente tenemos una y tal vez lleguen muchas peores. Todo eso es por nuestro pecado, hermano. Porque estamos ofendiendo a Dios a diario, continuamente. Cuando tú te le postras a un muñeco de palo o de plata o de cobre o de yeso, estás ofendiendo a Dios. Y eso es en casi todas las casas de mi país y en todas las casas de Venezuela, de Bolivia, Chile, Argentina, en el mundo y en la India y en el Japón, creyendo en dioses falsos. No conocemos a Dios, no conocemos su nombre y por eso lo afrentamos cada instante. Y en la Biblia dice que padre que quiere a su hijo lo corrige. Bendito Dios. Aún así, todavía el mundo quiere seguir desenfrenado y piden que los liberen. No importa que el virus esté en la calle, déjennos salir. Están pendientes primero de la plata porque el negocio se pierde, la plata se me pierde, porque la humanidad tiene su corazón puesta en el dinero y su mente puesta en el pecado. Entonces, todo eso es lo que ha provocado la ira y el furor de Dios, y por eso estamos padeciendo esta pandemia, que pensamos que era cuestión de un rato, y vamos para 2 y de pronto hasta para 3 y 4 años. Entonces el mundo se está sodomizando ante nuestros ojos, y nosotros lo estamos permitiendo, consintiendo y facilitando, sobre pretexto de que esa minoría nos exige a nosotros que tenemos que ser tolerantes. Es decir, nos quieren obligar a aceptar que la sociedad se corrompa ante nuestros ojos y que nosotros guardemos silencio. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo nos da la salvación y la vida eterna, si tenemos la fe y la confianza en Dios. Pero oigan bien lo que se dice en la Primera de Corintios
capítulo 6, versículos del 9 al 11, porque dice por allá un evangelista que hay pecado que no es de muerte y tú puedes pedir por esa persona, porque el pecado que está cometiendo no es pecado de muerte, es decir, no es pecado que te deshereda del reino de Dios, pero hay pecado que sí te deshereda del reino de Dios, y al menos que tú te arrepientas y te vuelvas al camino del Señor, entonces recibirás el perdón, porque es que la Biblia es clara. En la primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11 se nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Bendito el Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Cuando te bautizan, invocando sobre tu frente el nombre del Salvador. Es decir, estas personas, el adúltero, el borracho, el maldiciente, el afeminado, el que se acuesta con varones y los estafadores, si se arrepienten de verdad, pueden conseguir el perdón de Dios y volver a ser herederos del reino. Pero ese sí es pecado de muerte, por el cual dice el evangelista que yo no pido que se ore. Si tú no puedes orar por una persona que está en pecado de muerte, ni puedes después que se muera decir, ay, él era buena persona, si tú sabes que andaba en pecado de muerte. ¿Y cómo vas a decir que Dios lo tenga en su santo reino si tú sabes que estaba en pecado de muerte, que anduvo en pecado de muerte, que no se quiso arrepentir durante toda su vida y murió dándole placer a su propia naturaleza? Hay que ser consecuentes con las cosas, hermanos. Todos queremos el perdón, todos queremos la salvación. Pero Dios dice que los avaros, los maldicientes, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados y los que se acuestan con varones no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es lo que les decía. En la primera de Juan 5, 6 se nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y el evangelista no nos dice a nosotros, pide por él aun cuando esté en pecado de muerte. No, si está en pecado de muerte, por él no se puede orar. O tal vez sí, pedirle a Dios misericordia para que lo saque del pecado. En esa parte, bueno, solo Dios sabrá. Pero el evangelista dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Entonces, hermanos míos, vamos quedando claros. Si el nombre de Dios es Jesucristo, si nos dicen que nos arrepintamos y nos bauticemos en el nombre de Jesucristo, si nos dicen que Jesucristo es la piedra angular, si nos dicen que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, si nos dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, si en la Biblia se nos dice que solo Él se merece la gloria, la honra y la alabanza, dejemos de estar creyéndose en otros nombres, mucho menos que estén representados en estatuas. Arrepiéntete y bautízate y ponte el nombre de Jesucristo en la frente. Ese es el mensaje, hermanos.
El bautismo es para el creyente en el nombre de Jesucristo. Cualquier otro simulacro de bautismo que se haga invocando otro nombre no tiene validez bíblica ni espiritual. Esa es mi conclusión en la parte del bautismo con respecto a quienes bautizan en nombres diferentes al nombre de Jesús. Hermanos míos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde continuaré predicando el tema, el bautismo. ¿Cuál es el nombre en el que debemos bautizarnos? Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.